Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor. Hoy, como les decía al inicio, es el centenario de la canonización de Santa Juana de Arco. Su fiesta se celebra el 30 de mayo, pero hoy es su canonización y yo, como mañana leeremos el mismo Evangelio del domingo, quisiera hacer una breve descripción de la historia de esta gran santa, ¿no? Santa con 19 años, una santa que fue condenada por un tribunal eclesiástico como bruja y que fue canonizada por la Iglesia también, ¿no? En el siglo XX, por un gran papa, el Papa San Pío X. Ella nace en 1412. En esa época Francia estaba, los ingleses reclamando derechos sucesorios, habían comenzado a entrar en Francia, habían invadido Francia, el rey de Francia, futuro Carlos VII, no era rey, era delfín, ¿no? Era heredero del trono de Francia. Y estaba en una situación de inferioridad, también incluso porque su madre había dicho que él no era hijo del rey de Francia, sino que era hijo bastardo, porque ella habría tenido un relacionamiento con otro hombre. En fin, estaba en una situación de humillación, ¿no? Y es curioso porque Dios llama a esta chica, ¿no? Juana de Arco, una campesina que cuidaba vacas, ¿no? La llama a liberar a Francia y la llama cuando tenía 13 años. Es la primera aparición que tiene Santa Juana de Arco de un ángel que le dice, el ángel le dice: Juana, hay que cambiar de vida, hay que hacer cosas insospechadas. Te vestirás de hombre e irás a la guerra. Entonces, fíjese lo que puede significar eso para una chica de 13 años, que nunca había salido de su aldea. Después de tener esa aparición, en la cual ella tuvo, lógico, miedo, ¿no? Que es lo que ocurre frecuentemente cuando se tiene una aparición del cielo. Hay miedo porque delante de lo sobrenatural, ¿no? Se teme, la persona se siente como que empequeñecida, ¿no? Entonces es normal tener miedo. Pero ella hace un voto de castidad ya a los 13 años por el tiempo que Dios quiera. Claro, ella no sabía si estaba llamada a la castidad perpetua, pero ella dice: por el tiempo que Dios quiera, yo hago este voto. Es interesante que posteriormente los padres le arreglan un casamiento, un matrimonio, ella no lo acepta, e incluso llega a tribunales, ¿no? Y el juez le da la razón porque ella habían hecho el contrato, digamos, matrimonial sin el acuerdo de ella, sin su consentimiento. Entonces, pero durante todo este tiempo, durante varios años, las visiones, ¿no? Santa Catalina, que se le aparecía, Santa Inés, San Miguel, el arcángel San Miguel, el arcángel San Gabriel, que se le aparecen, le van abriendo los horizontes, le van descortinando nuevos horizontes, le explican la situación de Francia a ella, a una campesina que no había salido jamás de su aldea, y le van explicando la situación. Al final, ella, por una circunstancia, un tío de ella le pide que vaya a ayudar a un familiar suyo. Ella era una chica que se había quedado embarazada, entonces que ella fuese a ayudarla. Ella va allí y las voces le indican que tiene que hablar con un señor
un noble, un señor feudal que vivía allí en esa aldea y que ese señor feudal le iba a abrir las puertas para llegar hasta el delfín, hasta el heredero del trono, y que ahí comenzaría la gran, misión terrena de Santa Juana de Arco. Y entonces ella va hasta allí, consigue hablar con este señor feudal se queda impresionado porque ella le predice el resultado de 2 batallas, ella acierta, entonces este hombre dice, bueno, aquí hay algo. Este señor lo hace acompañar por una pequeña escolta hasta el delfín, que estaba en Chinon, y él, el heredero del trono, el que en Francia se llama delfín, como él la recibe después de 2 días, ¿no? La deja esperando 2 días. Cuando la recibe, él se esconde entre más de 300, había 300 nobles reunidos y él se esconde como un noble más. Y sin embargo, Santa Juana de Arco, guiada por las voces, se aproxima hasta donde está el delfín y le dice, vos sois Señor y no otro. Entonces, él la recibe en una sala, habla con ella le describe cosas, le descubre cosas al delfín que solo él sabía, se las descubre, pero eso no es suficiente porque el delfín era más bien cobarde. Entonces él no se decide, indeciso, no se decide a darle, a seguir lo que Santa Juana de Arco le dice, sino que habla con su consejero, su guía espiritual, su confesor. El confesor habla con Santa Juana de Arco. El confesor también es muy reticente, tampoco le hace caso. La manda a Poitiers, donde es examinada por un grupo de teólogos de la recién creada Universidad de Poitiers. Sale bien, pero el rey todavía está indeciso hasta que se le aparecen realmente San Miguel, San Gabriel, Santa Catalina y Santa Inés, y el rey cede. Entonces la manda, no con el poder, no con el mando militar, sino la manda a una expedición a liberar Orleans. Y ella le había dicho en Poitiers a los teólogos que la liberación de Orleans sería la señal de que Dios le había concedido esa vocación de liberar Francia de los ingleses. Y ella va hasta Orleans. En Orleans, cuando ella llega con sus tropas, el jefe de las tropas que estaban sitiadas en Orleans por los ingleses la habían cercado. Solo ellos tenían una vía libre y sale ese jefe, sale a encontrarla, y ella dice que ella estaba llevando avituallamiento, se estaba llevando comida, etcétera, para los defensores, pero estaban indecisos si lo llevaban porque el río, no sé qué, y en ese momento ella dice, no, tenemos que llevarlo, y por una oración de ella, el viento cambia, y ellos, instantáneamente cambia, y se animan a llevar todo el avituallamiento a Orleans, a entrar, y ella es recibida por el pueblo como una liberadora. Es interesante decir que ella transformó el ejército en un monasterio, y entonces expulsó a todas las mujeres de mala vida, las echó, solo aceptaba en el ejército al soldado que se confesaba, rezaba, se reunía con el ejército 2 veces al día a rezar. En fin, transformó y convirtió y hizo cambiar de vida a tantas personas del ejército. Y entonces ella entra en Orleans, acogida como liberadora, y de hecho, después de varios combates, ¿no? Ella incluso fue herida, ella iba con su estandarte a dar ánimo a los soldados en el combate. Ella fue herida 2 veces, una con una flecha que le fue entre el cuello y la clavícula, le queda la flecha, se la tienen que llevar en retirada,
Y ella después comenta que Santa Catalina la consoló mucho, ¿no? Entonces, finalmente liberan Orleans, y esa es la señal por la cual también el rey, entonces, vista la liberación de Orleans, le da tropas. Siempre ella no era la comandante, el comandante militar era otro, y eso era terrible porque había rencillas entre ellos y también la veían mal porque, claro, una chica de 17, 18 años dirigiendo ejércitos, ¿no? Entonces, claro, les quedaba también muy mala para ellos. Entonces, el hecho es que les da la tropa, en 15 días llegan a Reims, pero es interesante que ella hacía todo por seguir la voluntad de Dios, ¿no? Por obedecer a Dios. Y ella, un gesto muy bonito que es poco conocido, ocurre en una abadía, la abadía de Saint-Benoît-sur-Loire, y en esa abadía Santa Juana de Arco manda llamar al rey, manda llamar a los notarios, a los secretarios, y solemnemente le hace un pedido al rey de Francia. Y le dice así, más o menos estas palabras: Alteza, yo quiero haceros un pedido, ¿me lo concederéis? Y el rey, futuro rey, le dice, sí, te lo concederé. Y entonces Santa Juana de Arco le dice, quiero que me entreguéis vuestro palacio y vuestro reino. Y el rey le responde, el futuro rey le responde, te lo concederé, te lo concedo. Y Santa Juana de Arco le dice a los notarios, anotad, el rey de Francia ha dado el reino a Juana. Y ellos anotan y dice, y Juana le entrega el reino de Francia a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, sabed todos, señores, y ahora habla nuestro Señor Jesucristo. Yo, Jesucristo, le entrego el reino de Francia a Carlos. Entonces es un momento sublime en el cual nuestro Señor Jesucristo pasa a ser rey de Francia y le concede como un lugarteniente el reino a Carlos. Poco después Santa Juana de Arco reconquista Reims, y a partir de ahí el rey empieza a tener un juego doble, a tal punto que Santa Juana de Arco le dice a sus más íntimos amistades, les dice, yo he sido vendida, he sido traicionada, rezad por mí para que pueda enfrentar la muerte siendo siempre fiel. Y ahí entonces la ciudad de Compiègne pide ayuda, Santa Juana, el rey de Francia, la envía allí, pero le da muy pocas tropas, sabiendo que así la podían agarrar presa. En una de las salidas de combate, alguien grita retirada, todos entran en la ciudad, pero cuando Santa Juana va a entrar, levantan el puente levadizo y ella se queda afuera y la agarran presa los borgoñones y después la venden a los ingleses. Y ahí será un juicio inicuo, un juicio lleno de injusticias, ¿no?, donde la condenan a muerte. Cuando ella está siendo condenada, la condenan a muerte por bruja, ¿no? Imagínense. Cuando ella durante todo el proceso tiene respuestas teológicas, ella, una chica de 19 años casi sin estudios, ella aprendió a escribir y a leer durante la prisión. Ella no sabía ni leer ni escribir, con eso vemos la instrucción que ella tenía. Y ella, sin embargo, daba respuestas
como siendo de un gran teólogo, ¿no? Finalmente la condenan a muerte y ella en el momento de la muerte pide que la condenan a muerte a ser quemada viva, y ella pide que le pongan un crucifijo delante de ella, y ella muere gritando: las voces no mintieron, las voces no mintieron. ¿Qué es lo que nos enseña? Interesante que después encuentran el corazón medio calcinado de ella entre las brasas y la tiran al río, porque no querían que se conservase nada de ella. Quien manda tirar el corazón al río fueron los obispos que estaban presentes y que habían participado de una manera o de otra en ese juicio inicuo. Naturalmente, después la Iglesia declaró inválido ese juicio y bueno, la canonizó, es santa. ¿Qué es lo que nos enseña Santa Juana de Arco? Que tenemos que decir siempre sí al Señor, por más que nos pida cosas difíciles, por más que nos pida cosas que parecen imposibles. Para Dios todo es posible. Y si ella le pidió a una chica de 13 años que liberase Francia, ¿no? Y le dio, de hecho la liberó, porque después el ejército inglés quedó tocado, digamos, definitivamente. También a nosotros puede ser que nos pida cosas difíciles, pero no imposibles. Y nosotros haciéndolas encontraremos la felicidad en esta tierra, la que se puede encontrar en esta tierra de exilio, y sobre todo encontraremos la felicidad eterna. Pidamos también a Santa Juana de Arco que, así como ella liberó a Francia, ¿no?, de tantos males, también libere este mundo, libere Francia y libere a todo el mundo de este gran mal, no de la pandemia, claro que es un mal grande, pero pequeño comparado con el mal del pecado, de la abominación, del aborto, de la traición, el mal de la destrucción de la familia, el mal de las blasfemias, ¿no?, de la ofensa a Dios sistemática. Que ella restaure este mundo, esta cristiandad, que haga ver que los católicos, ¿no?, que los malos católicos, Santa Bernadette decía que lo único que ella temía era a los malos católicos. Pedir que limpie también la Iglesia de los malos católicos y que vuelva la Iglesia a ser realmente la evangelizadora, la cristianizadora de todo este mundo, y que venga el reino prometido por San Luis María Grillon de Montfort, que venga de nuevo el reino de María. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Nos ponemos en pie para hacer profesión de fe.